Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Radio RI, con un nuevo capítulo de tu podcast de confianza, Derecho Internacional para Dummies. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, el derecho y los tratados internacionales. Recientemente tuvimos la oportunidad de escuchar la conferencia del maestro Alfredo Uriel Pérez Manríquez sobre este tema. Y vamos a compartir con ustedes un breve análisis de lo que aprendimos. Antes de comenzar, se estarán preguntando, ¿quién es el maestro Alfredo Uriel Pérez Manríquez? Bueno, el maestro Pérez Manríquez tiene una larga trayectoria académica y laboral. En el año 2010 fue consultor jurídico en la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta el año 2012. Cuando se convirtió en jefe del Departamento de Negociación de Instrumentos Jurídicos Internacionales en la Procuraduría General de la República. Años más tarde, precisamente en noviembre de 2014, aceptó el cargo de subdirector del área de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de la misma Procuraduría. Y finalmente, en el año 2015, acepta el cargo como subdirector de enlace con la Secretaría General de la Interpol. A partir de finales de 2016, se integra a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde inició como becario y actualmente es director para tribunales y organizaciones internacionales. El maestro Pérez Manríquez se especializa en Derecho Internacional y ha participado en cursos especializados como Escuela de Verano sobre Desarme Nuclear y No Proliferación, Derecho Penal y Migratorio Estadounidense y Derecho Internacional Público. Como pueden ver, es un especialista en el ámbito de las relaciones internacionales. Ahora bien, entremos en materia. El maestro Pérez Manríquez comenzó su conferencia hablando sobre la importancia de los tratados internacionales en la actualidad. Nos explicó que los tratados son acuerdos entre dos o más países que buscan regular relaciones entre ellos, ya sea en materia de comercio, seguridad, medio ambiente, entre otros. Pero, ¿qué pasa cuando un país no cumple con lo establecido en un tratado? Bueno, resulta que hay mecanismos para resolver estos conflictos, como la mediación, el arbitraje y la jurisdicción internacional. Si estos términos no te resultan conocidos, no te preocupes, te explicaremos un poco sobre ellos. La mediación es un proceso en el que un tercero neutral, generalmente un país o una organización internacional, ayuda a las partes en conflicto a negociar un acuerdo pacífico. Este tipo de conciliación ayuda a mantener la relación entre las partes, al ser un proceso flexible, adaptable, económico y un poco más instantáneo que otros mecanismos. Además de que permite a las partes tener un control sobre el resultado. Ejemplo de ello es la mediación de Jimmy Carter en el conflicto entre Israel y Egipto en 1978. O la mediación de la Unión Europea en el conflicto entre Serbia y Kosovo en el año 2008. Relativo al arbitraje internacional, este es un proceso en el que un tribunal neutral, compuesto por árbitros designados por las partes o por una institución arbitral, emite una decisión vinculante sobre un conflicto internacional. Si bien este proceso puede ser riguroso y tajante, ofrece decisiones vinculatorias y definitivas al tratarse de un mecanismo formal y estructurado a la hora de resolver conflictos complejos. Ejemplo de ello es el arbitraje en el caso de la disputa territorial entre Argentina y Chile en 1978, o el arbitraje en el caso de la disputa sobre la delimitación marítima entre Perú y Chile en 2014. Y referente a la jurisdicción internacional, se trata de la autoridad de los tribunales internacionales para juzgar y resolver conflictos de orden internacional. En todo caso, es mucho más formal que el arbitraje y su objeto de aplicación tienden a ser eventos más graves o complejos, como lo fue el juicio de Nuremberg o después de la Segunda Guerra Mundial, y el juicio del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Retomando,
En la conferencia, el maestro Pérez también nos habló sobre la jerarquía de las normas internacionales, que es fundamental para entender cómo se aplican los tratados en la práctica. Explicó que los tratados pueden ser bilaterales o multilaterales y que cada tipo tiene sus propias características y ventajas. ¿Tú sabes qué tipos de tratados pueden existir? Si tu respuesta es no, no te preocupes, también te explicamos. Hay varios tipos de tratados y estos pueden coincidir en varios elementos, por lo cual su existencia no está peleada. Los tratados de paz tienden a poner fin a conflictos armados, establecen condiciones para la reconstrucción y la reconciliación, además de que promueven la estabilidad y la seguridad en la región. ¿Te suena el Tratado de Paz de París del año 1991? Este tratado puso fin a la guerra civil en Camboya y estableció una administración temporal de las Naciones Unidas para supervisar la transición a la democracia. También existen tratados de alianza, los cuales fortalecen la cooperación y la coordinación entre los Estados miembros al promover y fomentar la seguridad, defensa común y el intercambio económico, así como cultural. Por ejemplo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocido por sus siglas OTAN, que es una alianza militar entre 30 países de Europa y América del Norte, que se estableció en 1949 para proporcionar una defensa común contra la Unión Soviética. Por otra parte, tenemos a los tratados internacionales que reducen o eliminan los aranceles y barreras comerciales, al fomentar el intercambio de bienes y servicios, además de promover la inversión y el crecimiento económico, así como el TELCAN de tus vecinos los gringos. El Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que es un tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, se celebró en 1994 para reducir las barreras comerciales. Pero, ¿tú crees que en la actualidad aún es vigente, teniendo en cuenta todos los problemas entre estas naciones? Otro tipo de tratados más convencionales son aquellos de integración regional, que fomentan la integración económica y política entre los Estados miembros al promover la cooperación y la coordinación en áreas como el comercio, la seguridad y el medio ambiente, como lo es la Unión Europea, que se estableció en 1993 para acrecentar la integración económica y política entre sus Estados miembros. Actualmente tiene una población de más de 500 millones de personas y es una de las economías más grandes del mundo. Un tipo de tratados que me gustan mucho son aquellos relativos a derechos humanos, ya que establecen estándares internacionales para la protección, de los derechos humanos. También la responsabilidad de los estados por violaciones a estos mismos y la cooperación internacional para protegerlos. Un claro ejemplo de este tipo de tratados es el Convenio Universal de Derechos Humanos del año 1948, que establece los derechos fundamentales como derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Cabe resaltar que el funcionamiento de este tipo de tratados depende de muchos factores, principalmente de la cooperación de los estados para aplicarlos. Otro tipo de tratados son aquellos en materia ambiental, que establecen estándares internacionales para la protección del medio ambiente, Asimismo, abordar problemas ambientales globales y determinar la responsabilidad de los estados por daños ambientales. Ejemplo de ello es el Protocolo de Kioto en el año 1997, que tenía por objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático. Aunque hoy en día es un tema muy sonado, no siempre se habló sobre tratados ambientales, y esto nos ha llevado a un retroceso enorme sobre temas ambientales. La participación de los estados tiende a ser nula, pese a que el calentamiento global, los cambios climáticos, los efectos catastróficos de la vida humana son más notorios hoy en día.
Tenemos también tratados de desarrollo que tienen por objeto promover el desarrollo económico y social al establecer objetivos y metas para el desarrollo sostenible. Ejemplo de ello es la Agenda 2030 o los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, publicados en el año 2015, que son un conjunto de 17 objetivos que buscan abordar problemas globales como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Existen a su vez tratados de transporte que establecen estándares mínimos para mejorar la seguridad y la eficiencia del transporte, además de fomentar el intercambio económico y cultural. Por ejemplo, la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional del año 1994. Ahora, a raíz de las invenciones y el robo de ideas, surgen los tratados de propiedad intelectual, que protegen los derechos de creadores e inventores, además de fomentar la innovación y el intercambio tecnológico y de conocimientos, como por ejemplo el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas del año 1886, que establece las normas para la protección de los derechos de autor. Y por último, pero no menos importante, están los tratados de jurisdicción y cooperación judicial, los cuales brindan principios y normas para la cooperación judicial frente a la delincuencia, la corrupción, el acceso a la justicia y la protección de derechos humanos. Por ejemplo, la Convención de Nueva York sobre la intención de pruebas en el extranjero, de 1970, o hablando de temas más recientes, la extradición de migrantes en suelo norteamericano, donde fueron tratados como criminales. No hay un tratado formal que regule esta problemática. Y bueno, acercándonos al final de este capítulo, el maestro Pérez hace alusión a que la importancia de la cooperación internacional radica en la resolución de problemas globales como el cambio climático, la pobreza y la desigualdad. Pero, ¿realmente funcionan los tratados internacionales y la cooperación internacional? Resulta complejo responder esta pregunta, ya que hoy en día hay sucesos que distan de la diplomacia y el orden internacional, como el abandono de Cuba, el conflicto de Israel, la guerra entre Rusia e Ucrania, la existencia de cárceles clandestinas donde se encierran enemigos políticos de otros países, la extradición y absolución de narcotraficantes, entre otros. Pero bueno, ¿tú qué opinas? Déjame saber tu perspectiva en comentarios. Llegando al final de este podcast, vamos a resumirte la conferencia del maestro Pérez, que, vaya, nos enseñó que los tratados internacionales son fundamentales para regular las relaciones entre países y resolver conflictos de manera pacífica, y que la cooperación y los tratados internacionales van a depender de distintos factores para su resolución y funcionamiento. Y pues nada, eso es todo por hoy, amigos. Esperamos que hayan disfrutado de este breve análisis de la conferencia del maestro Pérez Manríquez. Si quieres saber más sobre el derecho y los tratados internacionales, puedes encontrar más videos en nuestro canal. Esto fue Derecho Internacional para Dummies. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestros próximos podcasts. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Mi nombre es Karen González y esta fue una tarea de la materia de Derecho Internacional Pública impartida por el docente Cristian Adolfo Castro Solís.